hacemos otro problema que está allí planteado, que es el punto número 11, y entonces a partir de ahí vamos a arrancar. Perdón, el número 12. Vamos a arrancar a partir del número 11. Eh, entonces, por favor, descargan ustedes, como están las instrucciones del laboratorio, el archivo L2-al-piso, E11-al-piso, directorio afiliados 1.ds vamos a trabajar con este archivo. ¿Listo? Entonces, eh, voy a presentarlo, voy a grabar con el permiso de ustedes. Bueno, ya está, ya alguien se me adelantó. Gracias de todas maneras y vamos a hacer la presentación entonces del archivo que ya les mencioné. Listo, vamos. Bueno, aquí aparece ya aquí ya aparece el ejercicio. Bueno, ¿lo alcanzan a ver? Sí, señor. ¿No? Listo. Bueno, realmente, pues aquí lo único que tenemos que hacer es completar la edad y completar la categoría. Y hay un ejercicio que viene más adelante que tiene que ver con el manejo de datos de tipo texto y vamos a tratar de hacerlo entonces. Entonces empecemos con la edad para, bueno, antes de continuar, ahora que caigo en cuenta, hubo un punto que quedó pendiente por ahí en un ejercicio, ¿no es cierto? Déjenme averiguar, déjenme ver, revisar yo lo recupero porque el, el de la nómina, ya recordé, de la nómina, ¿sí? En el ejercicio voy a cambiar, perdón, voy a cambiar la presentación para que podamos ver el cambio que hay que hacer. Ustedes, por favor, para que lo tengan en cuenta. Entonces, voy a dejar de presentar este y voy a presentar eh, me voy a presentar la nómina. ¿Listo? En la nómina, recuerden que los días trabajados, ahí ya están viendo la nómina, por favor. El, Sí, señor. bueno, recuerden que en los días trabajados nosotros habíamos colocado simplemente yo les dije, bueno, no recuerdo cómo calcular los días trabajados, vamos a colocar el número de días que tiene la fecha de salida y de esa manera entonces nosotros pues, salimos del punto. ¿No es cierto? Pero hay una función que realmente me permite encontrar cuáles son los días de una fecha. Entonces la formulita es esta que está aquí. Voy a agrandarla para que ustedes la vean. ¿Ya? Listo. Entonces esa formulita me permite a mí encontrar cuáles son los días que hay, perdón, cuáles son los días que hay en una determinada fecha. ¿Ya? Entonces, perdón, no, esa no es. Día, perdón, día. ¿Ya? Día, vamos a agrandarla. ¿Sí? Día, esta pues no es realmente la fórmula. Esta ya la habíamos usado, es para calcular cuántos días hay entre dos fechas. Y esta entonces es la que me permite definir cuáles son los días trabajados. Dijimos que los días trabajados aquí eran los días transcurridos en el último, en el mes en el cual salió, porque pues se suponía que era eh, eh, pues lo demás ya se lo habían pagado, ya los demás meses pues ya le habían hecho el pago completo. Entonces, la forma de hacerlo sería colocar ahí día y entre paréntesis la fecha de salida. ¿Listo? Entonces, aquí está día y la fecha de salida. Entonces, vayan haciéndolo y vamos cambiando estos números que eran números los que estaban aquí y vamos a
modificarlo. Para ello, entonces, ponemos el cursor en la celda donde ya tiene la fórmula día, D4, recuerden, D4 es la fecha de salida, y entonces jalamos el cuadrito más gruesito, lo jalamos hacia abajo y nos copia la fórmula en las celdas que están a continuación. Entonces es la manera de hacer el cálculo de los días de un mes, ¿ya? Entonces, pues con eso pues ya nosotros terminamos este problema que había quedado pendiente en este punto. Los días trabajados, entonces sería la fórmula, ¿ya? Día y entre paréntesis la fecha, y con eso me devuelve o me retorna el número de días que tiene una fecha determinada en ese mes, en un mes. Bueno, entonces, salvo, recordemos, aquí hay un disquete, un botón que es un disquete que tiene un puntico rojo. Hundimos ese botón y entonces ya nos guarda el archivo. Entonces voy a salir de aquí, voy a borrarlo. ¿Hay alguna pregunta aquí? Sí, bueno, no es nada complicado, es simplemente recordar que aquí se coloca día y la fecha en la cual yo quiero calcularle los días de ese mes. Profe, ¿usted de pronto sería tan amable de explicar el ejercicio de coseno, arcoseno, o sea, todo eso? Es que a mí me falta resolver lo que es lo del arcseno y el arctangente. Pero es que eso es muy sencillo porque eso no es no aplicar la función. Voy a salir de aquí, voy a mirar cuál punto es para recuperarlo. Oh, este es el punto. Bueno, ese es el punto. Ese es el ejercicio 6. ¿Sí? Ese es el ejercicio 6. Sí, el ejercicio 6. Voy a usar una hoja Profe, creo que dejó de presentar, o no sé si eso lo... Sí, yo lo dejé presentar. Pues estoy buscando el ejercicio, estoy buscando un archivo para para poder mostrar, pues, cómo se hace. ¿Listo? Entonces, dijimos que íbamos al ejercicio 11. Ya lo habíamos anunciado. Entonces, aquí mismo voy a trabajar ese problema. Ejercicio 11, aquí está. Bueno, ya debe estarse viendo el ejercicio 11. ¿Sí lo alcanzan sí se ve? Profe, presente y dejó Todavía de no. presentar nuevamente. Bueno, es que lo borré la ventana, estaba aparte, ya listo, de ahí se fue. Acabé de verificarlo y casi con la misma, en el mismo momento bueno, listo. Entonces aquí está el ejercicio, ¿se alcanza a ver o no? Sí, señor. Bueno, entonces voy a abrir una pestaña nueva, ¿no es cierto? Y entonces pues vamos a colocar aquí el seno de un ángulo, ¿no es cierto? Y entonces el seno, acá vendría el ángulo. Voy a mover esto para colocar aquí ángulo radianes, ¿cierto? Y entonces esto pues ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar aquí 0, vamos a hacerlo de 15 en 15, 15, 30. Vamos a hacerlo con una formulita más rápido. Voy a hacerlo rapidito porque esto es muy sencillo, ¿sí? Igual a este valor anterior más 15 y entonces generamos otros valores, vamos a generar hasta 180. El ángulo en radianes, dijimos que ese podíamos calcularlo. Con una fórmula de 3, ¿no es cierto? Pi es igual, ¿no es cierto? Pi es 180 grados. 180 grados equivale al valor de pi, ¿no es cierto? Y, bueno, y el nuevo ángulo, ¿ya? El ángulo, entonces, el ángulo en grados, eh, el ángulo en grados será igual. Voy a escribir aquí la fórmula, igual al ángulo multiplicado por
pi, y eso dividido entre 180. Entonces, esa es la fórmula para calcular. Bueno, voy a quitarle el igual para que se vea la fórmula. Y entonces ahí está la fórmula, ¿sí? De esta manera, entonces yo puedo calcular cuál es el ángulo en radianes. ¿Ya? Este valor de aquí, voy a resaltar esta celda, sería el ángulo en radianes que va aquí. Entonces vamos a hacer la fórmula. Sería el ángulo, o sea, este valor, perdón, igual este valor que es el ángulo multiplicado, o sea, la multiplicación es el asterisco por la función pi. Eso me entrega el valor de pi. Ya, no necesito escribir ahí el 3,1415, 10, listo. Dividido entre 180. Entonces, pues el ángulo es 0 y 0 multiplicado por cualquier valor da 0. Y si lo divido por otro valor, pues da 0. Entonces, voy a copiar la fórmula. ¿Sí? Y entonces, como observan aquí, pues para 180 está el valor de pi. El seno, entonces lo calculo con una función. Entonces aquí está el asistente de funciones, función, busco el seno. Seno, aquí está, mírenlo, seno. Le doy siguiente. El número sería el valor que está ahí enseguida, el de la celda anterior, y le doy a aceptar y ya me da el seno de 0 es igual a 0. Y copio la fórmula, ¿ya? En todas partes, ¿ya? Y pues el valor de pi debería ser 0, pero miren el valor que es 1.22 por e a la menos 16. Eso si yo lo aproximo, pues me da 0. ¿Está claro? Señor, pero o sea, lo que quería era la fórmula del arcoseno, del arcseno, perdón. Pues es que pues tenés que buscarlo ahí. O sea, mira, más fácil buscarlo en Google que ponerse a adivinar Listo, aquí. profe. Pero entonces, Gracias. mire, función, por aquí están las funciones matemáticas, ¿no es cierto? Entonces usted busca aquí y por acá está entonces arco seno, mire, arco tangente hiperbólico, arco tangente, arco seno, mire, aquí está, devuelve el arco seno de un número, ¿ya? Entonces ahí este asistente de funciones me parece que es muy cómodo porque pues vas a escoger cualquier función y ahí te explica qué es lo que significa esa función, ¿ya? Y cuando le das siguiente, entonces él te muestra cuáles son los parámetros que tenés que trabajar, ¿listo? Entonces, para las funciones trigonométricas, entonces yo debo trabajar con el ángulo en radianes, por eso hicimos esa conversión. Bueno, voy a dejar allí y cualquier cosa, pues el viernes le preguntan al monitor ¿sí? Que les explique pues cualquier duda que tengan sobre esos puntos. Bueno, entonces voy a volver al paso 11. Los demás puntos también son muy simples, ¿ya? El punto 11, entonces... Bueno, el Club Deportivo Unidos para Ganar, pues desea manejar algunos datos. Voy a devolverme aquí al directorio, ¿ya? Ahí están los datos, debo descargar este archivo, ahí ya está descargado. Debo calcular la edad del deportista. Entonces, la edad del deportista sería el año, o sea, como se calcula deportivamente, sería el año actual menos el año de nacimiento. Entonces, ya nosotros sabemos cómo calcular la edad. Los días, perdón, entre dos fechas. Pero también existe una función que me calcula los años entre dos fechas. Entonces vamos a usarla. La función se llama años. Entonces busco aquí función años. Va a estar por aquí, años. ¿Sí? Y entonces aquí me dan los parámetros. Tengo que colocar una fecha inicial, una fecha final y un tipo. Ya, el tipo lo podemos omitir. Entonces vamos a darle siguiente. La fecha inicial sería la fecha, aquí funciona un poco al revés, entonces la fecha sería la fecha de nacimiento. Voy a buscarla, aquí está la fecha de nacimiento. La fecha final
Entonces lo puedo hacer de dos maneras. Yo puedo colocar por ahí en alguna celda, ya voy a hacerlo aquí en esta esquina, miren, ya, y escribo aquí una función que es hoy, abre paréntesis, cierra paréntesis, pero también la puedo colocar aquí, miren, ya estoy trabajando ahí, entonces le doy hoy, abre paréntesis, cierra paréntesis, y pues no le agrego más. Le doy a aceptar, ¿ya? Y entonces ahí, bueno, tengo que calcular el tipo, perdón, debo decirle cuál es el tipo, pero le doy 0 y entonces queda mi problema resuelto, ¿ya? Y entonces ya calculé la edad. Profe, qué pena. Niga. ¿Usted cómo, qué hizo? Yo me perdí, me distraje. ¿En el cero? Bueno, O sea, no entendí lo último del cero. ¿Cómo? El 0. Es que la función, voy a borrarla, ¿sí? Perdón, antes de responderte, voy a hacer otra cosa, ¿sí? Espérate, dame un segundito. Que fue como por donde empecé, no que ya estaba en la función y pues no pude continuar aquí. Yo puedo escribir aquí la función hoy, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, esto tiene que tener un igual antes. Todas las funciones deben empezar con un igual. Y entonces aquí está la fecha de hoy. ¿Cierto? Entonces yo puedo, para calcular la edad, usar esta celda. ¿Cierto? Pero entonces, para usar esa celda, tengo que usar la referencia absoluta. ¿Cierto? Entonces lo puedo hacer con esa misma fórmula, años, ¿sí? Años. Donde está el hoy, pues coloco esta celda, pero entonces esta celda debería ser como una referencia absoluta. ¿Listo? Ahora vamos a usar la función. Entonces la edad, dijimos, vamos aquí a la función, busco el años, la función años, ¿no es cierto? Y entonces le doy siguiente, ya sé que esa me da la solución. La fecha inicial, dijimos que esto trabaja un poco al revés. En la realidad, pues, bueno, depende cómo se interprete, ¿no? Entonces, la fecha final puede ser la fecha de hoy y la fecha inicial, la fecha de nacimiento. Entonces, pues también puede interpretarse de esa manera. Entonces, vamos a ver. La fecha inicial, entonces, sería la fecha de nacimiento y la fecha final, entonces, sería la fecha de hoy. Entonces, yo dije, podemos colocar esta celda, pero tenemos que colocar pesos L, pesos 2. ¿No es cierto? Pesos L, pesos 2. Entonces, El valor absoluto del día de hoy, ¿cierto? Es la referencia absoluta a la celda que tiene la fecha de hoy. ¿Listo? Recuerden que las referencias absolutas las defino con el signo pesos, ¿no es cierto? Un pesos antes de la letra o de las letras y un pesos después de las letras. ¿Listo? Entonces yo sé que esa celda tengo que usarla, donde la copie tengo que usar esa celda, no otra. Bueno, pero entonces voy a hacerlo como lo hice inicialmente. Pues coloco la función, es lo mismo. Hoy, y abro paréntesis, cierro paréntesis, ahí está la función. Y el tipo, entonces dijimos, mire, tipo de cálculo. 0 para calcular el intervalo de tiempo, 1 para calcular los años del calendario. Pues vamos a hacerlo con el 0, ¿ya? Y entonces ya me quedó la fecha de la persona, ¿ya? Y para copiar, pues, bueno, ¿qué hago? Cojo el cuadrito, este cuadrito que está aquí grandecito y lo bajo hasta donde está el último dato. Bueno, aquí me faltó uno, ya. Y ya tengo las fechas con todas las personas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por el momento no, profe. Bueno, listo. Vamos entonces al siguiente punto. Dice calcular la categoría del deportista, que es este atributo CAT que aparece aquí. Y entonces dice, si la edad está, hay un rango de edades, ¿no es cierto? Si es menor de 8 años, la categoría es G. Si está entre 8 y 9 años, es F. Si es 10 a 11, E. Y así sucesivamente, 18 a 24, la categoría A. Y si es mayor de 24 años, entonces B0. Listo, entonces eso es lo que tenemos que colocar ahí para poder que automáticamente, una vez definida la edad, entonces me especifique cuál es la categoría del deportista. Listo, entonces vamos a hacerlo.
Para ello vamos a usar una función sí, ¿no es cierto? La función sí, voy a llamarla aquí, entonces función, voy a escribir aquí el sí, él me la trae por aquí, en todas esas partes tiene sí, ya, pero la que necesito es esta, ¿sí? Y entonces la forma de construir esta función es si la prueba sería, donde dice prueba sería la condición, punto y coma, valor entonces, o sea, cuando la prueba es verdadera, me coloco lo que dice valor entonces, y si la prueba da falso, entonces tengo que ir a donde dice valor de lo contrario. ¿Ya? Entonces, para nuestro caso, la primera situación sería, si la edad es menor que 8, entonces debe colocar G, la letra G. De lo contrario, pues entonces tiene que hacer otros cálculos. Entonces vamos a hacerlo de una manera sencilla como para ir entendiendo este sí. Porque aquí necesitamos sí anidados y necesitamos condiciones que son compuestas. Entonces vamos a hacer la prueba, sería, recordemos, la prueba me dice la edad, entonces tengo que, el atributo edad es el que tengo que usar. ¿Ya? Si la edad es menor, menor que 8, entonces debo colocar el atributo G, lo coloco entre comillas, y si eso no es verdadero, o sea, si la persona tiene más de 8 años, entonces vamos a colocar aquí otro mensaje, voy a colocar aquí otro sí. Como la idea de ese otro sí es, vamos a continuar preguntando por otras categorías y entonces eso lo tenemos que hacer en ese sitio. Listo, vamos a aceptar. Y entonces, observen, voy a agrandar aquí esta celda. Observen el resultado, me da otro sí. ¿Sí? Me da otro sí. ¿Sí? Entonces voy a cambiar la edad aquí, voy a ir cambiando la edad para ir verificando eso. Entonces, la persona debe tener 6 años, entonces vamos a colocar aquí 2015. Y efectivamente, entonces la categoría ya me da G porque él tiene 5 años. Ya vamos a ver los límites, entonces 16, por ejemplo, 2014, tendría 6 años, sigue siendo G. Vamos a aumentarle un año, perdón, eso vendría aquí, 13. Entonces todavía sigue siendo G. ¿Ya? Y vamos a copiar el de abajo, y vamos a copiarle el 13, a ver cómo funciona este sí. Eh, Bueno, vamos a hacerlo de esta manera, pero de todas maneras la fórmula, aquí en la fórmula tenemos otro error, un errorcito. Bueno, no, este está bien, pero este no está bien. Bueno, pero vamos a continuarlo de esa manera. Entonces, vamos a trabajar con la fecha de nacimiento. Sí, porque recuerden que aquí me dicen que la edad se mide con el año actual menos el año del nacimiento. O sea que aquí lo que tendría que haber hecho es, en vez de calcular aquí, vamos a volver a la fórmula. Voy a regresar a la fórmula. Ya, voy a la fórmula. Eh, entonces, fórmula. Dijimos que aquí era sí. Sí. Oh, bueno. Función. Sí. Entonces el sí está aquí. Siguiente. La prueba entonces sería la edad, ¿no es cierto? La edad, pero entonces aquí en la edad, pues para la edad está bien, ¿cierto? Pero
Aquí sería año. Perdón, aquí sería... No, no, este estaba correcto. Entonces, era G. De lo contrario, vamos a colocar otro... Tengo que colocar otra pregunta así. ¿Listo? Entonces voy a cambiar esta edad de aquí. ¿Ya? Entonces, para hacerlo, voy a hacer lo siguiente. Voy a explicarlo aquí. Voy a colocar aquí. Hay una función que se llama año. Y voy a colocar la fecha. Entonces, la fecha, voy a colocar la fecha de hoy. Y ya, como me faltó el igual, por eso no me salió nada. Igual. Listo, 2021. Y voy a hacer lo mismo. Perdón. Vamos a hacer lo mismo. Pero entonces aquí en vez de hoy vamos a colocar la celda que tiene la fecha de nacimiento. Ya, este año. ¿Listo? Y entonces aquí lo que sí puedo hacer es la diferencia. Este menos el de acá. Y entonces la persona pues ya tiene 8 años. ¿Ya? Entonces sería la fórmula de pronto es al revés. Menos L7 menos L8. Y entonces ya la persona tiene 8 años. ¿Sí? Entonces vamos a colocar esta fórmula. Vamos a colocar esta fórmula porque esta formulita pues me sirve más de acuerdo a lo que me dice el problema. Entonces vamos a cambiar esa edad. Entonces aquí antes de G4 tengo que colocar año de G4 y antes de hoy tengo que colocar la función año de hoy y entonces esta función no la necesito y aquí lo que hago es un menos y esto también sobra. ¿Listo? Para aquí hay un error. Año de G4 menos año de hoy. Listo. Tenemos que cambiar esto. Listo, ahora sí tengo la edad. Y esto ahora sí lo puedo cambiar en toda parte. Y ahora sí tengo la edad tal como me lo dice el problema. ¿Sí? Listo, entonces ahora sí. Bueno, entonces vamos a continuar con la especificación de la categoría. Bueno, ¿hay preguntas hasta aquí? Perdón. Profe, ¿me podría hacer un favor? Dime. Mostrarme nuevamente la fórmula de edad que cambiaste. Mira, lo único que hice, ahí estás viendo esta fórmula. Sí, señor. O sea, lo único que hice fue, bueno, voy a explicarlo aquí, ¿sí? A hoy le voy a tomar el año, le voy a sacar el año. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hago? Escribo año y entre paréntesis la función hoy. Entonces ahí el resultado me da 2021, ahí está. ¿Está claro hasta ahí? ¿Aló? ¿Está claro hasta ahí? Bueno, hago lo mismo para la fecha de nacimiento. Ahí está abajo, mira. G4 es la fecha de nacimiento y le calculo el año de esa fecha. Ya, me da 2013. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, y ahora hago la diferencia. 2021 menos 2013. Ahí está abajo. ¿Ya? Eso mismo es lo que estoy haciendo acá. Voy a pasar aquí a la edad. ¿Ya? Y entonces, mira, año de hoy menos año de G4. ¿Listo? Eso fue lo mismo que te expliqué, está ahí. Lo que pasa es que ahí, anteriormente lo hice como por pedacitos. Le saqué el año a hoy, le saqué el año a la fecha de nacimiento y luego hice la diferencia. Aquí todo está junto. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, listo.
Bueno, entonces pasemos ahora sí a la categoría. Entonces en la categoría dijimos que pregunto si H4, esta pregunta está mal aquí, si H4 es menor, perdón, voy a colocar aquí, es que estoy colocando el chancuco aquí a un ladito, en un momentico, porque para poder saber los números. Listo, entonces si H4 es menor, entonces fíjense, aquí tengo que colocar menor que 8, entonces es categoría G, de lo contrario, pues tenemos que calcular otra categoría. Entonces, mire, me sale otro sí, ¿por qué? Porque la persona tiene 8 años, él no es menor de 8. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, vamos entonces a continuar. ¿Qué tengo que hacer? Este otro sí es colocar un sí anidado, otro sí, pero entonces ahora la pregunta es con la categoría que sigue. Y tengo que preguntar que si la edad está entre 8 y 9 años. Entonces voy a copiarlo, ¿sí? Voy a copiarlo, control C, y entonces aquí voy a reemplazar este texto que dice aquí otro sí por todo ese párrafo que yo copié ahí, control B. Y entonces, si la persona tiene menos de 8 años, sigue siendo G. Pero si no es G, entonces tengo que buscar la otra. ¿Cómo lo hago? Entonces aquí, esta parte, pues no la puedo dejar así. ¿Por qué? Porque es que es un rango el que yo tengo que averiguar y el rango no me lo permite manejar con un conector lógico AND, o si necesito un OR, tampoco me permite el OR. Entonces hay una función que es la función I. Entonces voy a escribirla aquí, la función I. Abro paréntesis y coloco aquí los valores, ¿sí? Entonces aquí sería mayor o igual que 8, entonces tengo que cambiar aquí mayor o igual que 8, y la otra situación es H4 menor o igual que 9. ¿Listo? Y entonces ya terminé ese I, y ya todo lo que está dentro del I, ¿sí? Todo lo que está dentro del I es la pregunta lógica. Este no es 08, sino un 8. H4, lo que pasa es que era un igual. Igual, ya está. H4, mayor o igual que 8. En el ejemplo que tenemos, la persona tiene 8 años, entonces deberíamos colocar la otra categoría, que es la categoría F. Si no cumple con la edad de estar en ese rango, entre 8 y 9 años, entonces tengo que hacer otra pregunta y por eso coloco el otro sí. Entonces voy a transmitir y entonces mire que ya me sale la categoría F. ¿Por qué? Porque la persona tiene 8 años, está entre 8 y 9 años. Ya, vamos a aumentarle un año aquí, entonces sería 12, ¿ya? Y entonces ya me da 9, él sigue siendo categoría F. Pero si le cambiamos, ya vamos a colocarle aquí categoría de 10, entonces ya me sale que es de otra categoría. Tengo que venir a reemplazar este otro sí por otra pregunta, por otro sí. Pero ese sí ya lo tenemos allí, entonces vamos a colocar esa estructura. Listo, hasta aquí, hasta el otro sí, hasta el paréntesis. Control C. Y vengo aquí ahora y reemplazo este texto que está aquí por esa estructura así. Control B. Y entonces fíjense que ya me va colocando los paréntesis sin yo hacer nada. ¿Qué es lo que tengo que actualizar? Pues las edades, porque ya la categoría que sigue, que es la E, pregunta que si es menor que si está entre 10 años y 11 años. Entonces, mayor o igual que 10, entonces este 8 lo cambio por 10, y si es menor o igual que 11. ¿Listo? Y si cumple con este rango, entonces la categoría será la categoría E. Entonces ya sabemos
por la edad que construimos, que debe estar en ese rango, entonces él debe ser categoría E. Vamos a aceptar, efectivamente, pues ya me da la categoría E. Vamos a modificar esta fecha y entonces vamos a colocarle 08. Pues fíjense que como ya la persona tiene 13 años, entonces esa persona ya no está en la categoría F, perdón, en la categoría E. Entonces hay que ir a hacer otra pregunta para verificar que se encuentra en otra categoría diferente. ¿Listo? Bueno, preguntas. O sea, profe, en una sola fórmula tenemos que meter todas las categorías con el rango. Exactamente, exactamente. En una sola pregunta van todas las preguntas para las categorías. Y eso se llaman sí anidados. Sí anidados. ¿Ya? Es bastante útil, pero entonces es bastante engorrosa la construcción, sobre todo que uno, pues, o sea, uno está de pronto propenso a cometer errores, ahí le marca errores, entonces que uno tiene que como devolverse. Fíjense que yo lo estaba haciendo y me ha funcionado, no me han salido errores, pero porque ya probé y varios errorcitos me tocó resolverlos y arreglarlos, ¿ya? Pero no es nada del otro mundo, por eso les estoy diciendo, si ustedes copian lo último que hicieron, ya, el último sí, ya, el último sí, mire, este último sí va hasta aquí, hasta el otro sí, ¿ya? Recuerden, tengo que la prueba, el valor entonces, que ahí es E, la categoría E, y si no cumple con estar en ese rango, en esa prueba, si la prueba es falsa, entonces sale otro mensaje que dice otro sí, es lo que está haciendo hasta ahora. Entonces vamos a copiarlo, control C, y recuerden, lo reemplazo por este texto otro sí, que es la parte donde debo colocar el valor de lo contrario. Tengo que hacer otra pregunta para otra categoría. Vamos a colocar aquí el control B. Y ahora actualizo los datos. El HD4, la categoría ahora es 14 a 15. Entonces, perdón, es 10, 11. Perdón, 10, 11, 12, 13, perdón. Entonces, es mayor que 12, mayor o igual que 12 y menor o igual que 13. Y en este caso, la categoría sería la categoría D. ¿Ya? Vamos a probarla. Efectivamente, pues tiene 13 años, es la categoría D. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, voy a copiar aquí la formulita. ¿Sí? Voy a copiar la formulita para no estar como saliéndome de allí. Entonces voy a ponerla por acá. Listo, ahí está la formulita, la pegué ahí como para tenerla más cerquita. ¿Sí? Bueno, entonces continuemos. Voy a cambiar esta fecha y entonces ahora le voy a colocar 2006 y ya entonces como cambió la edad de 15 años y todavía no he preguntado por los 15 años, entonces tengo que venir a arreglar esta preguntas. Entonces copio la última condición sí, hasta el otro sí, control C y reemplazo eso aquí donde dice otro sí. Vale. Y entonces le doy control B. ¿Listo? Tengo que arreglar aquí las fechas, entonces recordemos, aquí la fecha es, voy en 12-13, sería 14-15, entonces mayor o igual que 14, menor o igual que 15. Esa categoría entonces sería la categoría C, categoría C.
Y si no está en esta categoría, pues sería otra consulta. Entonces vamos, Enter, efectivamente me sale categoría C. ¿Preguntas? Bueno, No, profe. sigamos entonces. Ya, vengo acá nuevamente, copio la última condición que hice. Ya recuerden, tengo sí, paréntesis que abre y paréntesis que cierra. Hasta ahí, ese es el sí. Ya, entonces tengo que copiar todo ese texto. Control C y lo reemplazo aquí donde dice otro sí. Ya, control B. Entonces, pues ya me sale, eh, el mismo valor, pero tengo que actualizar esos valores. Tengo que ahora averiguar entre 16 y 17. Entonces, cambio aquí 16 y por acá va 17. Si la persona está entre 16 y 17 es de la categoría B, cambio esta C por una B. Y pues en caso contrario de que no cumpla ninguna de esas categorías anteriores, esos rangos anteriores, voy a dejar la opción abierta de colocar otro sí. Vamos. Todavía está en la categoría C, pero porque no cambiamos la fecha, cambiémosla, 2004, ¿ya? Y entonces, claro, la categoría B tiene 17 años. Vamos a cambiar esta fecha de una vez y vamos a hacer rapidito la otra categoría. Entonces, aquí está. Copio. Y lo reemplazo aquí donde dice otro sí. Entonces, ahora tengo que averiguar, la categoría va entre 18 y 24. 18 y 24. Entonces aquí es mayor que 18 y es menor que 24. Sí, entonces es categoría A y ya no hay más categorías, entonces aquí en vez de otro sí, coloco la última categoría que es B0. Y bueno, nos fuimos. Sigue, ahora está en la categoría A, voy a dejar la fecha que estaba inicialmente, que es 1965. Y efectivamente, entonces la persona tiene 56 años y es categoría B0. ¿Ya? Entonces voy a borrar esta formulita que había copiado aquí, control X, y voy a copiar la fórmula en todas las celdas de la categoría y queda el problema resuelto hasta ahí. ¿Preguntas? Bueno, vuelvo entonces al enunciado. Dice entregar un listado donde aparezca el nombre completo del deportista, el nombre y el apellido, su documento de identidad, fecha de nacimiento, categoría, sexo del deportista. Y entonces, pues, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver, nombre completo está aquí, el documento de identidad, fecha de nacimiento, también está ahí la fecha de nacimiento, la categoría, no necesito la edad y el sexo del deportista. Entonces, pues simplemente vamos a... necesito el documento de identidad, no necesito el teléfono, no necesito, a ver, no necesito, estos dos no lo necesito, entonces voy a ocultarlos, ¿sí? Para ocultarlos, recuerden, no necesito tampoco la edad, entonces marco la columna, ¿ya? Y clic derecho y le doy ocultar columna. Listo, ahora sí, revisemos nuevamente qué me piden. Documento de identidad, nombre, apellido, fecha de nacimiento, categoría y sexo. ¿Ya? Entonces, esta va a ser una forma. Entonces, pues voy a colocarlo, voy a marcar todo el área que yo quiero o que tengo que imprimir. ¿Listo? Entonces, y vengo aquí a formato, perdón,
A ver, aquí vea pues, aquí donde dice zonas de impresión, le doy definir, y entonces cuando yo vengo aquí a imprimir, vengo a archivo, vengo aquí a imprimir, pues voy a darle previsualización de impresión, y entonces ahí me sale el listado, ¿ya? Entonces, yo lo puedo irlo agrandando, ¿no es cierto? Puedo irlo agrandando. ¿Ya? Aquí este es para los márgenes, entonces puedo modificar los márgenes. Listo, aquí tengo los márgenes modificados. Este margen de aquí me parece que está muy pegado acá, entonces lo corro. ¿Ya? Hay espacio, entonces puedo seguirlo agrandando. Listo. Bueno, se me pasé de la página, entonces, listo, aquí ya, 2, 1, bueno, aquí salen 2 páginas, listo, yo podría, entonces, si lo necesito en una sola página, que no me importa que la letra sea tan pequeñita, entonces, miren, ahí la reduzco y ya me sale en una página, ¿sí? Necesito colocar un título. Listo, entonces recordemos, vengo por acá, configuración de la impresora. Bueno, no, este no es, cancelar, vamos a ver, me daría archivo. Vamos a darle imprimir. No, este tampoco. Vea pues, formato de página, ya está. Ay, ay, ay. Bueno, a ver, recordamos por dónde fue que entramos ya. O sea, vamos a formato, estilo de página. Entonces aquí está cabecera, activar cabecera. Entonces aquí le doy a editar y entonces yo le puedo colocar centrado un título que diga listado de deportistas. Pues esa letra yo la quiero resaltada, que se note, que se vea, entonces le pongo el tamaño 14, negrilla, la letra, a mí me gusta mucho la Arial, entonces le doy Arial, punto, ya se fue, ya. Le doy a aceptar, vamos aquí al pie de página, activarlo, vamos aquí a... editamos el pie de página, entonces aquí le colocamos, el club se llama Club Unidos para Ganar, entonces vamos a colocar aquí, Club Deportivo Unidos para Ganar, y entonces pues vamos a colocarle el texto Arial también, pero vamos a colocarlo más pequeñito y en cursiva. Acepto, 10, cursiva negrilla y nos fuimos. ¿Ya? Aceptar y entonces observen que pues aquí ya me aparece la información. Este listado de deportistas pues está con el tamaño que yo mencioné, pero pues pues no parece que fuera de tamaño 14, pero sí lo es. ¿Ya? Entonces, pues si queremos cambiarlo, venimos otra vez acá, formato,
página, cabecera. Revisemos a ver de qué tamaño fue que quedó. 14, vamos a colocarlo tamaño 20 entonces, para que de pronto ahí se vea. Y aceptar, entonces ya se ve un poquito más grande. ¿Listo? Esto también lo puedo centrar. Recordemos que yo puedo, el área de texto, decirle, bueno, esto va centrado. ¿Ya? Listo. Entonces, ese sería el punto 11. Entonces, yo creo que con eso podemos dar por terminado este ejercicio. Voy a salvarlo y nos vamos. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, listo. Entonces voy a salir de aquí y voy al punto siguiente. El punto siguiente dice representación de ecuaciones. Entonces, denme un momentico a ver dónde tengo yo esas ecuaciones. Ya las tengo aquí. Bueno. Voy a... Pues abran por favor una hoja de cálculo nueva. Bueno, voy a presentar entonces el problema. Presentar. Y aquí está. Listo. Entonces, el problema tiene que ver con, tengo una fórmula, ¿no es cierto? Y necesito graficarla, necesito representar la función entre unos valores determinados de X, ¿no? Entonces, el problema me dice, voy a hacer algo aquí, perdón. Y voy a insertar unas filas para ver si coloco aquí el... Listo. Entonces ahí está el problema, representar la función f de x, x al cubo, f de x igual a x al cubo menos 3x más 2 para valores de x entre menos 5 y 5, ¿ya? Con intervalos de 0,5. Listo. Entonces, lo primero que voy a hacer es, pues, tabular esa función de acuerdo a estos valores que me dan. Entonces, por un lado tengo el valor de x, por el otro lado tengo el valor de la función que me han dado, que sería f de x. ¿Ya? Entonces, lo que hago es, bueno, el primer valor es menos 5 y los incrementos son de 0.5. Entonces, hago una formulita donde en la celda anterior le sumo 0.5 y así sucesivamente la copio, ¿ya?, en las diferentes celdas hasta llegar al 5, porque es entre menos 5 y 5. Y luego voy a f de x, ¿ya? Hay varias formas de hacerlo. Yo, digámoslo así, que a veces uno se complica, pero también uno tiene que encontrar o ver que hay fórmula o hay aspectos que uno no puede trabajar o que si necesita trabajar hay otras alternativas para hacerlo. Esta, por ejemplo, que ven aquí es una forma sencilla de resolver ese problema, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito? X al cubo. X está aquí, este es menos 5. X al cubo, entonces X al cubo sería X por X por X. Eso es X al cubo. Entonces, lo que hago es A5 por A5 por A5. La celda A5 por ella misma 3 veces. ¿Ya? Entonces, ya tengo el X al cubo. Menos
menos 3 por X, o sea, menos 3 por la celda A5. Aquí tengo que usar la celda porque ahí es donde está el valor de X al cual yo le debo calcular el valor de la función en ese punto, en menos 5. Más 2, ¿ya? Entonces ahí está el más 2. Y entonces, de esa manera, entonces el valor que me entrega es ese valor. Bueno, ¿les da igual a ustedes? Sí, profe. Bueno. Otra forma sería buscando la potencia, ¿no es cierto? Y entonces uno escribe, vamos a ver si la encuentro aquí rapidito, ¿no es cierto? Las funciones, vamos a colocar aquí potencia, a ver si me encuentra valor de potencia, a verlo, ahí está. Entonces la base sería X, ¿no es cierto? La base sería X, y el exponente sería 3, ¿ya? En el primer caso. Entonces simplemente usar también esta función, pero si yo me demoro en encontrarla, pues A por A es suficiente, ¿ya? Entonces ya tenemos la función entonces tabulada y ahora vamos a representar gráficamente la función. Voy a borrar esto que está aquí y voy a hacer la gráfica. ¿Listo? Entonces, marco las celdas. Ya marco las celdas. ¿Ya? Y entonces le digo insertar gráfico. Por acá donde está el gráfico, insertar gráfico, aquí está. ¿Ya? Insertar gráfico. En otras versiones anteriores de LibreOffice, teníamos que venir aquí a objeto y aquí en objeto estaba el gráfico. ¿Ya? Pero como todos tenemos esta misma versión, entonces venimos aquí, insertar gráfico, pinchamos ahí y ya nos sale una ventana donde nos da los de ayuda para construir ese gráfico. Entonces, el tipo de gráfico, entonces, pues como eso es de líneas, vamos a hacerlo, esta dispersión. Aquí dice solo líneas, entonces vamos a hacer solo líneas. Tipo de línea, entonces voy a colocarle aquí suavizada. ¿Ya? Seguimos aquí adelante, vamos a siguiente. En siguiente, el intervalo de datos. ¿Ya? El intervalo de datos sería, bueno, tengo que venir a corregirlo, ¿no es cierto? Porque este no es el intervalo de datos sería desde aquí, a ver qué me hizo esto, sería de aquí hasta acá, listo, y los datos, ¿sí? Las series de datos están en columnas, las series de datos están en columnas, la primera fila como etiqueta, pues entonces, pues si ustedes ya no la pues cambiaron el intervalo, entonces aquí no hay etiqueta. La primera columna como etiqueta tampoco es etiqueta la primera columna. Y las series de datos, entonces la columna B, ¿sí? La columna B sería esta que está aquí, ¿sí? Esta que está aquí, que se me hizo B. ¿Sí? Esta que está aquí, valores de Y, la marco, ¿ya? Y entonces aquí yo puedo colocar una etiqueta para esos datos, ¿ya? Valor de f de x, o puedo modificarlo un poco más adelante. El título, entonces, representación de, vamos a colocar aquí, gráfica de f de x igual x al cubo. Voy a dejarlo así porque pues, es lo más cercano a la potencia que podemos mostrar aquí. Menos 3 por x más 2, creo que es la fórmula. Y voy a revisarla por acá, afuera.
x al cubo menos 3x más 2. Listo, esa es. Bueno, le voy a colocar subtítulo. Para el eje X voy a colocar aquí valores de X. Y para el eje Y, f de X. Voy a mostrar las cuadrículas y le damos finalizar. Aquí la leyenda podemos colocarla arriba, por ejemplo, y le damos finalizar. Y entonces ahí ya me sale la función. ¿Ya? Entonces voy a cambiarle un poco el tamaño como para... Oh, pues esto me lo... Listo, y ahí entonces estaría... ahí estaría la gráfica de la función. Bueno, ¿preguntas? Si observamos, entonces, cuando decimos aquí menos 5, ¿ya? Menos 5 queda como para este lado, entonces el valor correspondiente de f de x es menos 108, menos 100, y aquí entonces lo coloca un poquito más abajo. Voy a agrandarlo un poquito como para que veamos mejor, ¿ya? Y en el otro lado, entonces tengo que para el valor 5, que queda por aquí, por este sitio, el valor de la función es 112, entonces aquí está 100 y un poquito más arriba está graficada la función. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas? No, profe. Todo Bueno, claro, profe. esta parte pues ya debieron haberla trabajado, estaba ya un punto que era parecido a este, entonces pues sí, pues, quise retomarlo como para pues asegurarme de que esto ya lo habíamos hecho. Entonces vamos a dejar allí y vamos a continuar entonces con el ejercicio siguiente. El ejercicio siguiente es el ejercicio 13, funciones de búsqueda. Y este ejercicio pues es un ejercicio que algunas personas hablan de usar base de datos. Realmente no es que estemos usando una base de datos, pero sí estamos usando datos que están almacenados en la hoja de cálculo. En muchas partes, en muchos negocios sobre todo, esta forma de trabajo es común. O sea, tengo todos los precios de mis productos en una hoja de cálculo, ¿ya? Y en otra parte tengo la forma de elaborar una factura, y entonces con esa factura voy y liquido el precio de lo que la persona necesita llevarse, ¿sí? O quiere comprar. Entonces vamos a mirar el problema. Voy a leerlo aquí, no, voy a salir de acá, perdón, y entonces, listo. Y voy a mostrar, presentar el ejercicio. Este ejercicio. Bueno, entonces, este ejercicio, pues digámoslo así, que tiene un toque de creatividad de parte de ustedes, pero pues esperamos que ustedes pues no lo encuentren tan complicado. Entonces voy a leer un poco el problema. Dice, a ver. Bueno, trabajar con datos de referencia en un control de pedidos para el bar Candilejas usando una pequeña base de datos de los productos que están disponibles para el bar. Añada una nueva hoja de cálculo y póngale el nombre menú, ¿ya? Ingrese los datos tal como están en la figura adjunta. Yo creo que en el problema que ustedes les entregué ya eso está listo, entonces no necesitan hacer esta parte, ya está hecha. 4, tomando como referencia la imagen del bar Candilejas, ¿ya? Abajo hay una imagen en el laboratorio, ¿sí?
Entonces, introduzca información en los campos resaltados en color azul. Entonces, ahí tiene que estar ingresando los códigos. Debo a devolverme aquí un momentico. Ah, a ver, listo. Bueno, ¿está viendo el cursor allí? ¿Aló? Señor. Bueno, listo. Entonces, este es el menú. Esto ya les... Creo que a ustedes no les aparece ni el menú, ni les aparece la parte de abajo, ni el color amarillo. Le aparecen son los datos simplemente. Entonces, abran 3 líneas. Vamos a, vamos a ir adelantando esta parte. Si el código no aparece, entonces colocan código, descripción, precio, ¿ya? Pero lo demás ya debe estar. ¿Sí? Recuerden que este formato que aparece aquí es un formato numérico con 2 decimales y ese COP significa que son pesos colombianos. O sea, en precio en pesos colombianos. Bueno, esta parte de acá arriba, voy a quitar este mensaje que está aquí. Esta parte de acá arriba, ¿cómo lo hacen? Pues simplemente marcan el área, ¿no es cierto? Marcan el área y la resaltan con color amarillo. Mire, la llenan con color amarillo. Voy a llenarla de otro color, ¿sí? Para que vean que efectivamente, pues cuando yo le digo que eso lo quiero de color amarillo, pues se pone amarillo. ¿Listo? Ahí está. Este mensaje que coloco aquí, este que dice menú, ¿cómo lo construyo? Entonces vengo aquí a insertar, aquí está insertar, aquí aparece FontWorks, ¿ya? FontWorks es una fuente de mensajes de texto, llamémoslo así. Entonces le doy FontWorks, pincho ahí y aquí hay varios estilos. Ustedes pueden escoger el que quiera y pueden también modificarlo, ¿sí? Entonces, vamos a colocar, este es como, a ver, miremos uno que se parezca y lo usamos. No hay ninguno que se parezca, sí, debe haber. Este de Planet, por ejemplo, o este de Booster. Listo, vamos a escoger este. Y entonces, pues lo coloco por acá. ¿Ya? Y entonces, pues lo voy agrandando. Aquí lo que debo colocar es, aquí le doy doble clic ahí adentro y aquí aparece Booster, ¿no es cierto? Entonces yo lo que quiero que diga es menú. Y le doy Enter, bueno, no le doy Enter, salgo de ahí y él me cambia el mensaje. Bueno, quiero cambiar el color del texto. Entonces aquí está el verde y yo lo quiero de color azul. Entonces ahí está un azul, ¿ya? Pero yo puedo colocar aquí un azul que yo también, ¿ya? Otro azul que yo quiera. ¿Listo? Eh, ahí también tiene una sombra, ¿no es cierto? Tiene una sombra. ¿Ya? Y dependiendo de dónde estábamos haciendo la iluminación, entonces también se puede cambiar algo allí. ¿Sí? Este sería el color de 3D que es negro. Vamos a colocarlo de un color morado oscuro. ¿Ya? Y entonces ahí se ve ya que está de un color azul oscuro. Eh, esta es la línea, una línea de color azul. Entonces, pues vamos a colocar un color personalizado. Este para mí está bien. ¿Sí? Aceptar. Bueno, no tiene línea. O vamos a colocar aquí el color y el color entonces dijimos que era un azul. ¿Ya? Entonces el azul, vamos a...
Sí. Bueno, ahí está un azul. Bueno, este azul no me gusta, entonces lo cambio. Está como muy oscuro. Vamos a ver si más clarito. Nada que sale clarito, vea. Bueno, ahí salió un poco diferente este azul, pero yo lo puedo cambiar. Sí, o sea, ustedes pueden escoger el color que quieran, ¿ya? Entonces ahí pues no necesariamente pues tiene que ser el... Y este mensaje que está acá abajo, también para colocar aquí esto amarillo, tomamos 3 líneas y le doy resaltar con color amarillo. Esta columna D también la puedo marcar toda hasta donde va, digámoslo así, como el menú. Y también le doy llenar con fondo amarillo y entonces pues él me lo llena con el fondo amarillo que yo quiero. Entonces ya tenemos este menú listo. Bueno, aquí por lo menos estoy colocando, estaba haciendo pruebas con Phone Word y otro tipo de imagen que estaba allí, ¿ya? Entonces también ustedes pueden incluir cualquiera de los que están allí. ¿Ya? Entonces pues voy a cambiar voy a borrar y voy a dejar el que tenía inicialmente. ¿Ya? Pero ustedes pueden dejar el que ustedes deseen. Bueno, sigamos entonces en el problema. Añada una nueva hoja de cálculo a la derecha de la hoja menú. Bueno, pero sí, y entonces llámela bar. Entonces vamos a hacerlo. Aquí tenemos menú, ¿no es cierto? Le agregamos una hoja de cálculo y vamos y le cambiamos el nombre. Entonces recordemos, hago clic allí en nombre de hoja 2, clic derecho, cambiar el nombre de la hoja y entonces esto se va a llamar bar. Aceptar y ya quedó bar construido. Listo, vamos al problema y entonces encontramos que el problema me dice, bueno, usted tiene que hacer algo parecido a lo que está allí, ¿sí? Entonces voy a copiar una solución que yo hice, ¿ya? Una solución que yo hice y entonces la miramos ahora. Voy a copiarla, está la... copiar. Voy a copiarla a ejercicio 13, a la última posición, y vamos a llamarlo aquí bar. Se me hizo. Claro, no estoy en DS. Aquí está. Bar copia, aquí está. ¿Sí? Y entonces, pues, lo que yo necesito que hagan es parecido a lo que ya está. Simplemente entonces colocan aquí unas líneas, márquenlas por favor en color azul y esta cantidad también la colocan en color azul. ¿Por qué la quiero en color azul? Porque ustedes allí tienen que digitar el código del producto y ahí también en la otra columna azul tienen que colocar la cantidad de esos productos que han adquirido, ¿sí? Que la persona ha adquirido. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, aparece Bar Candilejas, ese título también lo hacen con Phone Word, ¿ya? Lo hacen con Phone Word. Bueno, aquí se me quedó un amarillo por ahí, y no taparlo. Y busquen, por favor, busquen una... Um,
Entonces buscan una imagen de un farol en internet y la ponen ahí. Entonces yo puse esta. Ya, ustedes pueden escoger la que quieran. ¿Ya? Ustedes pueden escoger la que quieran y entonces, bueno, aquí bueno, por aquí me pasé, borré algo que debería haber aquí, voy a mirar. Eh, Precio. gracias. Eh, Aquí viene precio. Oh, y esta letra es de tamaño 14. Vamos a colocarlo aquí de una vez. Tamaño 14. Esto va en blanco. Entonces va sin relleno. Esto va resaltado. Y ya. Esto ya quedó como era. Bueno. Recuerden, coloquen aquí varias líneas, ¿ya? Un número de líneas que ustedes deseen. ¿Sí? Marcan esas columnas en color azul. ¿Ya? Colocan aquí en color amarillo como una línea, ¿ya? Para indicar de que hasta ahí van los datos de las compras. Ya no hay más datos. Y aquí dentro, y marcan aquí otra área de color amarillo, pero entonces adentro van a colocar la fecha. Miren, esta es la fecha de hoy, ¿ya? Pero entonces, por favor, escojan un formato donde esté el número del día, el número, perdón, el nombre del día, el número del día, el nombre del mes y el año. ¿Ya? No la fecha tradicional de día, mes, año, sino que colocan la fecha con otro formato un poco más, como más claro. ¿Ya? Abajo, pues colocan un espacio para el nombre del cliente y entonces ahí cuando ustedes vayan a digitar los datos, escriben el nombre de ese cliente. Bueno, por aquí esto también va con, a ver, esto va con bordes, ¿no? Entonces este borde es aquí y esto es un poquito grueso. Listo. Color negro. Listo. Bueno. Bueno, ¿está claro hasta ahí? Esta parte pueden copiarla, esto que estoy resaltando aquí, y después, después llenamos esto que aparece acá, estos datos ceros que aparecen aquí, los llenamos después. Base de cobro, valor del IVA, que es 19%, y total a pagar. ¿Qué valores deben ir? Aquí la base del cobro es la suma de estos subtotales. El valor del IVA, pues se calcula con esta base de cobro y se le calcula el 19% y el total a pagar sería la base del cobro más el valor del IVA. Bueno, ¿está claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces voy a escribir aquí un código de producto que yo sé que existe, entonces que es el A2, A02. Pues voy a dejarlo allí para que cuando yo vaya a buscar la descripción del producto A2, pues lo pueda colocar aquí. Miremos a ver qué producto es el A2. El A2 es ensalada mexicana con pollo. ¿Ya? Entonces voy acá. Y para colocar la descripción, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a explicar primero, cómo hacer uso de
de esos datos que ya están y colocar ahí la descripción de ese producto. Voy a hacerlo allí donde tengo el cursor. ¿Listo? Entonces, hay una función que es la función buscar. Entonces, vengo aquí, buscar, puedo escribirlo aquí, buscar, aquí está, buscar B, buscar B, le doy siguiente. El criterio de búsqueda es que debo buscar un valor que yo conozco. Entonces, ese valor está aquí, es A02, ahí está. La matriz es dónde están los datos en los cuales debo buscar ese valor. Entonces, tengo que venir a, denme un momentico aquí para agrandar esto y poder hacer uso de esta opción. Listo, entonces vengo acá, voy a menú y en menú busco, ¿ya? Aquí está, la matriz donde están los datos que quiero, donde está lo que yo debo buscar, le doy a aceptar, perdón, me equivoqué aquí. Aceptar, voy a volverlo a hacer. Me adelanté y entonces voy a escribirlo aquí. F de X, buscar B. Listo, ahí está. Siguiente. El criterio de búsqueda es este que está aquí, A4. Ese es el valor que yo quiero buscar. Los datos, ¿dónde están? Voy a buscarlos. Entonces vengo aquí a menú, marco los datos. ¿Ya? Marco los datos, ya está. El índice. Y el índice es cuál de esas columnas de la matriz es la que tiene el dato que yo necesito. Pues el dato está en la segunda columna, entonces coloco aquí 2, índice 2, y fíjense que ya va apareciendo el resultado. ¿Ya? Y entonces, el último parámetro es el valor es verdadero, ¿sí? O no se proporciona, la columna de búsqueda de la matriz representa una serie de intervalos y debe ordenarse ascendentemente. Entonces coloco 0 ahí. ¿Listo? ¿Y qué me salió? Ensalada mexicana con pollo. O sea, eso es lo que yo estaba buscando. Ese es el valor que debería tener ese producto. Esa es la descripción del producto. ¿Listo? Pero entonces vamos a hacerlo. Voy a copiar esa fórmula aquí abajito y aquí aparece entonces algo así como que no hay datos. ¿Por qué no hay datos? Primero, porque aquí no hay, o sea, estoy trabajando con esta celda, ¿no? La fórmula, en la fórmula de buscar, él va a buscar el código que está aquí, donde tengo esta celda que está aquí, ahí no hay nada, ¿no es cierto? Entonces él no puede encontrar nada ya. ¿Ya? Entonces, para evitar eso, usamos un sí. ¿Sí? Un sí. Entonces vamos a usarlo acá. Entonces, vamos a usar el sí. ¿Sí? Aquí está, y por aquí abajito está el sí. Listo, siguiente. Y entonces, aquí la pregunta que debo hacer es si existe un código diferente de blanco. ¿Sí? Si el código es diferente de blanco, entonces vaya y busque en el menú cuál es el producto y póngalo allí. De lo contrario, pues ponga un espacio en blanco, porque, o sea, no me ponga ND porque yo no necesito ND, necesito que más bien me ponga que no hay datos pues para verificar allí, entonces pues debe ir en blanco el nombre del producto. Entonces vamos a la prueba. Entonces la prueba sería que si este código, o sea, aquí es A4, ¿sí? A4, ¿sí? Si A4 es diferente, ¿ya? Entonces diferente es menor, mayor a un espacio en blanco, ¿sí? O sea, está vacío. Si es vacío, si es diferente de vacío, entonces vaya y use la fórmula de buscar, ¿ya? Buscar, ¿ya? Entonces hacemos aquí buscar
entre paréntesis, y ya sabemos que tiene que ir la celda A4, el punto y coma. Aquí vendría vendría la matriz. Entonces vamos a colocar de una vez aquí la matriz del menú. Aquí están los datos. Listo. Digamos aquí, sí, esto es un punto y coma acá. El índice era 2 y el otro dato era 0 y cerramos este buscar B. Miren, aquí está. ¿Ya? Aquí está. Y de lo contrario, entonces va vacío. Bueno, aquí me salió un error, vean. Miremos a ver esta corrección que está aquí, démosle que sí, pero me sigue saliendo error. Entonces, tengo que venir a menú. Vamos a colocar aquí pesos, menú. Pesos a pesos 4. A pesos C, pesos 20. 2. Claro, aquí falta del sí. Del sí falta. Cerramos. Vamos a ver. Sigue saliendo error. Buscar A4. No, pero no, esto está malo acá. Sí, A4, diferente. Buscar B. Entonces, no, es que está malo aquí porque aquí tengo que colocar la fórmula. Buscar B. Buscar B, ahora sí, abro paréntesis. Mire el valor A4. A ver, búsquelo aquí, ahora sí, búsquelo aquí, en pesos, menú, A4, C20, bueno, listo, iremos a ver los paréntesis, este cierra con este, y ya, listo, y sigue saliendo error, vale. ¿No será que antes del buscar B tienes que ponerle un igual o algo? No, tengo que poner un punto y coma. Pero es que lo estoy colocando, ¿ves? O sea, esta es el sí tiene 3 partes, ¿no? La condición, y es A4 diferente de vacío. Sí, entonces si es diferente de vacío, vaya y búsquelo. ¿Ya? Entonces, aquí está buscar A4. A4, este peso sobra aquí. Busque A4. Aquí viene en punto y coma. La matriz es... Profe, debes de ponerle yo creo que al final 2 paréntesis. Bueno, me faltan paréntesis. Gracias por decirme. Aquí hay 2 paréntesis. Vea, uno aquí que cierra. Este cierra el de buscar B y este cierra el de sí. Este es el valor de lo contrario. Sería este que debe quedar en blanco. Si esto es verdadero, entonces va y busca la fórmula en A4. Vamos a copiar la fórmula a ver si de pronto... Si de pronto... Listo. Ah, bueno, ya me funcionó. Vean, ahí está. O sea, de pronto no le había parado bolas a los puntos y comas, pero entonces aquí hay 2 funciones, ¿ya? Una dentro de otra. Está el sí, ¿no es cierto? Que tiene las 3 partes, y el buscar, que es vale. El buscar que tiene que ir completo también, ¿ya? Y esa es la parte, ese es el valor del entonces del sí. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas? Entonces voy a copiar esta fórmula y miren lo que pasa abajo. ¿Sí? ¿Sí? Sale todo en blanco. ¿Por qué? Porque es que no hay productos
no hay código de producto, entonces me sale en blanco el mensaje. Miremos otro producto. Vamos a ver, bueno, la persona quiere un jugo de limón, C03. Vamos a colocar aquí C03. Y entonces, mire, apareció el jugo de limón. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, vamos al precio. El precio es exactamente igual. Entonces voy a copiar esa fórmula. ¿Sí? Voy a copiar esa fórmula y voy a hacer los cambios respectivos aquí en la celda. Listo. A4 es diferente de vacío, entonces vaya y busque. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que debo buscar? Debo buscar el código del producto que está en la celda A4 y vaya, los datos están entre A4 y C20, pero ahora la columna donde está el valor, el precio del producto no es la 2, sino que es la 3. Entonces vengo, termino, y efectivamente la ensalada vale 23.000 pesos. Miremos la que sigue, vale 8.000 el jugo de limón, y lo demás pues debe aparecer en blanco. Efectivamente está en blanco. ¿Ya? La cantidad, vamos a suponer que la persona pidieron 2 ensaladas, pidieron 3 jugos, ¿ya? Y aquí entonces, ¿qué es lo que debo colocar? Pues el valor, el precio del producto por la cantidad. 23 por 2 da 46. Y de aquí para allá, entonces, pues yo sigo copiando. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, me sale 0. Y entonces... aquí podríamos colocar... bueno, no sé. Aquí también podríamos colocar un sí, como hicimos acá. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de organizar este mismo sí. Vamos a colocarlo. Entonces, sí A4, diferente de vacío, entonces el precio que debe colocar aquí, el costo o el subtotal sería C4 por D4. C4 por D4. O sea, aquí en vez de buscar, aquí no tiene que buscar nada, sino que tiene que colocar, vale, hasta aquí el precio. Vamos a ver si nos funciona así. Encontré un error otra vez. Yo la veo igual. Ah, es que está ahí 2 iguales. Listo. Entonces vamos a copiar y a ver qué pasa. Y ya. Entonces me sale limpia la facturita, ya. Sale limpia. Vamos a colocar aquí otros productos. Vamos a colocar un par de productos más. Vamos a colocar aquí el C1 y vamos a colocar el A1. ¿Ya? Entonces, A1, A01. Ya me llenó lo demás. Tengo que colocar la cantidad. Y el C01. Pudín de chocolate. Y entonces vamos a colocar aquí 1 y aquí 1. Y entonces fíjense que la base del cobro sería la suma de todos estos valores que están aquí en este espacio. ¿Ya? Eso es lo que coloqué aquí. ¿Cómo lo hice? Pues vamos a verlo. ¿Ya? Aquí hay una función suma, ¿no es cierto? Entonces le doy, aquí está esa es de las básicas, entonces le doy suma, aquí está suma, y él me marca automáticamente un espacio, ¿no es cierto? Que iría hasta aquí, hasta esta celda amarilla. Yo simplemente tengo que subir el cursor, vamos a mostrarlo. ¿Ya? Y este cursor entonces lo tengo que subir una celda más, ¿ya? Y listo, ya tengo todas las celdas que quiero sumar. El IVA es multiplicar este 107 por el 19%, ¿ya? Por 0,19, y luego el total a pagar sería la base de cobro más el valor del IVA, 127. Bueno, ¿preguntas?
No, profe. Bueno, vamos a ver qué sigue. Tomando como referencia, bueno, el campo subtotal debe llenarse automáticamente, multiplicando el precio por la cantidad, ya lo hicimos. La cuenta, el valor del cobro también. ¿Qué nos falta aquí? Pues poner el valor del parroquiano. Entonces, Patricio Pérez. Listo, ese es el valor ese es el nombre del cliente y entonces ya, listo. Quedó listo eso. Total a pagar será la base de cobro más el IVA. Los títulos deben ser creados con Font Word, ya lo hicimos. La función que servirá para mostrar datos en la tabla es buscar B, ya la usamos y guarde el valor, guarde el archivo como L2-al-piso E13 _al-piso barcandilejas.ds. Entonces ya ustedes lo guardan con ese nombre ¿ya? Y queda listo su ejercicio. Bueno, ¿preguntas? No, profe. Bueno. Guardamos y salimos de aquí. Vamos a Barcandilejas. Guardamos y salimos. Bueno, preguntas entonces no hay, ¿no? Vamos al siguiente entonces. La tabla dinámica. Este también es muy sencillo. Sí, este es muy sencillo de trabajar. Vamos a leer aquí qué es lo que nos dice. Descargue el archivo L2-al-piso de 14-al-piso tabla dinámica.ds. O sea, vamos a trabajar datos relacionados con las tablas de unos vendedores de ciertas zonas. Eso está ahí en ese archivo. Y nos interesa conocer cuál es el total de ventas de cada vendedor usando tablas dinámicas. Entonces hay dos tablas dinámicas que hay que hacer. Vamos a recuperar esa información. Entonces eso está por aquí donde dice tabla dinámica. ¿Listo? Entonces aquí están los datos. ¿Ya? Aquí están los datos. Y vamos a ver cómo se construye una tabla dinámica. ¿Listo? Bueno, estos datos generalmente pues son datos que ya están elaborados, que son producto de un trabajo, ¿no es cierto? Y entonces alguien quiere o necesita el resumen de esos datos. Entonces, como ya se mencionó, se quiere encontrar, vamos a colocarlo por aquí, sí, vamos a colocarlo por aquí. Deseo conocer cuál es el total de ventas de cada vendedor. Voy a colocar aquí, voy a colocarlo acá arriba como para tener presente como el Profe, no está presentando. problema. Muchas gracias. Yo estoy aquí contento desarrollando la solución en seco. Bueno, presentar y tabla dinámica y nos vamos. Ya. Bueno, entonces aquí lo único que agregué fue este mensaje que aparece acá arriba. Ya voy a colocarlo aquí como en azul y más grandecito como para que se vea. Resaltarlo y letra azul. Vamos a color personalizado y azul. Bueno, vámonos con este. Listo. ¿Cuál es el total de ventas de cada vendedor usando tablas dinámicas? ¿Ya? Bueno, vamos a usar las tablas dinámicas entonces. Entonces, las tablas dinámicas, como les mencioné, me sirven para hacer como resúmenes de la información que tengo en un momento determinado. Aquí, por ejemplo, tengo unas ventas, es un informe de ventas donde aparece el cliente al cual se le hizo una venta, en qué zona está, cuál es el vendedor,
el trimestre en el cual hizo la venta y el monto de las ventas realizadas, ¿ya? Si ustedes observan, pues al final pues no hay como un resumen, no hay una información de resumen o de suma de esas ventas. Primero, pues no la necesito. Y segundo, pues si yo quisiera trabajar con tablas dinámicas, no puedo incluir tampoco ese total. ¿Listo? Entonces vamos a las tablas dinámicas ahora sí. Entonces voy acá. Entonces digo, voy al menú de datos. Mire, aquí está datos. Luego escojo la opción tabla dinámica. Tabla dinámica está aquí. Y pues no hay otra opción que insertar o editar. Entonces vamos a darle insertar o editar. ¿Sí? Insertar o editar. Vamos a la selección actual. Fíjense, yo ya marqué los datos y en los datos sí incluí los títulos. Ya sí incluí los títulos. Listo, entonces le doy selección actual, aceptar. ¿Ya? Y me aparece esta ventanita donde vamos a hacer el diseño de la tabla dinámica, de cómo quiero yo que me aparezcan esos resultados en la tabla dinámica. Entonces, yo lo que necesito es mostrar las ventas. Entonces, de una vez aquí donde dice campos de datos, pues arrastro ventas. ¿Ya? Y fíjense que de una vez él me coloca la función que yo necesito o que espero esté asociada con las ventas, y sería la suma de las ventas. ¿Ya? Entonces, vamos luego a las columnas. ¿Sí? En las columnas, bueno, vamos primero a las filas, y en las filas entonces colocamos el vendedor. Entonces cogemos, marcamos donde están los campos disponibles, marcamos el campo vendedor y lo movemos a donde dice fila. ¿Ya? Ahí ya está. Entonces el dato de qué es lo que yo necesito que me aparezca por fila. O sea, en las filas me van a aparecer vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, vendedor 4. ¿Ya? Y en las columnas, entonces, yo necesito que esto me salga el total de ventas, ¿no? Entonces, pues yo no necesito más, ¿ya? Si yo quisiera, por ejemplo, por zona, entonces marco la zona y la muevo acá, al campo de columna. ¿Ya? Entonces, estos datos los puedo mover de ahí, ya me desaparece. Vamos a revisar las opciones, ¿ya? Vamos a colocar columna de totales y fila de totales, pues son ventas, podría ser, ¿no es cierto? Y el origen y destino, pues ya está marcado en la selección, entonces no necesitamos como agregar más cosas. ¿Ya? No agregamos más cosas, le damos a aceptar y él automáticamente construye una hoja, mírenla, aquí está, tabla dinámica datos 2, ¿ya? ¿Dónde está el resultado de lo que yo necesito? ¿Sí? Pero de pronto me lo mostró y yo no lo veo, entonces agrandemos los campos como para poder ver esos números, ¿ya? Porque son números que tienen 2 decimales y que tienen además valores altos, entonces pues no se alcanza a ver, ¿ya? Y entonces aquí pues ya me aparece esa información. Fíjense que aparecen unas flechitas aquí, entonces el vendedor. Yo no quiero datos del vendedor, de los vendedores pares, entonces los desmarco, ¿ya? Ya los desmarco y entonces le doy a aceptar y entonces me salen solo los vendedores con código impar. Que la zona, que solamente quiero la zona norte y sur, ¿ya? Entonces norte y sur, entonces la marco, le doy a aceptar y me sale la información resumida por esos conceptos. Fíjense que es una forma de presentación de la información que es muy cómoda, muy ágil y que me da unos resultados muy ágiles, ¿sí? Y me resume toda la información de una persona. O sea, el vendedor 01 en la zona norte vendió 154 millones, en la zona sur vendió 4. En total, ese vendedor nos vendió 158 millones. El vendedor 3, el vendedor 3 no vendió nada en la zona sur, pero vendió mucho en la zona norte. Y así sucesivamente, entonces yo puedo analizar como esa información de una manera pues mucho más rápida que lo podemos hacer
utilizando otra forma, otro criterio. Profe, qué pena. ¿Preguntas? Dime. ¿Cómo fue que usted le quitó lo de centro y eso? Ah, no, pero es muy fácil. Mira, aquí hay una flechita, ¿no es cierto? Entonces el vendedor, vamos a la zona. Yo quiero ver ahora diferente a norte y sur, entonces voy a marcar la centro, la este, la norte ya no la necesito, la oeste y la sur tampoco la necesito. Entonces aquí las marco, mire, aquí está la flechita, ¿ya? Y entonces le doy a aceptar, ¿ya? Pero hay más opciones, miren, aquí dice ordenar descendentemente, ordenar ascendentemente, entonces puedo hacer varias cosas, ¿no es cierto? Y eso me va a facilitar el trabajo de lo que yo necesito hacer. Que quiero verlo todo nuevamente, entonces marco todas las zonas y le doy a aceptar y entonces ya me salen todas las zonas. ¿Ya? Igual para el vendedor, hay unos vendedores que están desmarcados, los pares. ¿Ya? Entonces, pues yo los puedo marcar nuevamente y entonces obtengo el resultado inicial. ¿Ya? ¿Ya está más claro? Ok, profe. De esto creo que no se pide, de esto que mostré ahora último, de marcar o desmarcar aquí opciones, no se pide nada en el ejercicio, pero es bueno mostrarlo porque pues si uno quiere trabajar con un criterio parecido a este, pues ya sabe cómo lo hace. Son las tablas dinámicas. Bueno, yo creo que eso sería todo por ahora. Ya. Vamos a guardar y entonces ustedes me tienen que entregar en la hoja de cálculo allí la tabla dinámica con datos 1 y la tabla dinámica datos 2, porque son dos problemas que están planteados para ese mismo problema. ¿Ya? Es decir, si deseo conocer cuánto ha vendido cada vendedor en cada zona usando tablas dinámicas, bueno, eso ya lo acabé de hacer. Ahí está el resultado. Y si yo quiero, me falta simplemente el otro que es más sencillo y es cuál es el total de ventas de cada vendedor usando tablas dinámicas. O sea, aquí no necesito acumular por zonas, o sea que cuando vaya a pasar la información a las columnas, pues no, en las columnas no va nada, ¿ya? No va nada. O sea, solamente es por fila y el acumulado de las ventas, colocando suma ventas. Bueno, ¿preguntas? No, profe. Bueno, listo, entonces me voy de aquí. Listo. El problema que sigue, entonces, tiene que ver con listas desplegables. ¿Ya? Las listas desplegables también son sencillas de realizar, ¿ya? Pero entonces vamos a dejarlas para la próxima semana. No, próxima clase, perdón, porque la próxima semana hay receso académico, es Semana Santa, entonces pues tenemos que ir a la iglesia, a la catedral, a rezar arrodillados allá. Bueno, que tengan un feliz almuerzo, muy provechoso y que nuevamente cuídense. Recuerden que pues las cifras están modificándose permanentemente y pues no es bueno contribuir a ese crecimiento pues de enfermos de esa enfermedad porque es muy, muy peligrosa. Y también tenemos que cuidar a nuestra familia, o sea que si nosotros nos cuidamos, también estamos cuidando a nuestra familia. Bueno, buen provecho y hasta la próxima. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Ujú. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profe. Bueno, voy a suspender la grabación.